Queridos amigos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa El Abogado del Diablo. Soy Orlando Viera Blanco y el día de hoy sube al estrado un invitado que quise realmente emplazar a la corte del Abogado del Diablo porque es un hombre profesional del derecho, penalista, exfiscal del Ministerio Público en Venezuela, además conocedor de todo este tema del derecho penal internacional, del derecho internacional penal. El primero me refiero a todo lo que son crímenes de lesa humanidad, con lo segundo me refiero a delitos internacionales, para que analicemos, que es bueno seguir analizándolo, qué es lo que realmente ocurrió en Venezuela el pasado 3 de enero, ya que se ha venido construyendo una narrativa que trata de hablar sobre una violación manifiesta del orden público internacional. El día de hoy, en consecuencia, nos acompaña y le agradezco mucho el doctor Zahir Undaraí, quien va a debatir con nosotros este importante tema que para mí, Zahir, bienvenido, tiene, digamos, la importancia histórica de ser un evento sin precedentes. Bienvenido. Gracias, Orlando, a ti por la invitación, de verdad muy honrado y encantado de que toquemos estos temas de una manera profunda, académica y podamos debatir. Te decía fuera del aire, Zahir, que aún estando yo en desacuerdo conmigo mismo, vamos a asumir la postura del abogado del diablo, de quien te lleva a la contraria, para eventualmente tratar de deshojar, de alguna manera desnudar la realidad jurídica, diplomática, filosófica de lo que correspondió o de lo que sucedió en Venezuela el 3 de enero. Vamos a comenzar por el principio. ¿En qué consistió la incursión de Estados Unidos el 3 de enero en Venezuela? Quiero decir, para aquellos que hizo que fue un acto de agresión a la soberanía nacional del Estado venezolano. Bueno, este debate va a dar para mucho y es además muy interesante, sobre todo porque yo parto de la idea de que el ordenamiento jurídico internacional, sobre todo el derecho internacional público, no está diseñado para algunas amenazas. ¿Y por qué? Bueno, es muy sencillo, porque es que la Carta de Naciones Unidas es una carta posguerra y que no toma en cuenta o no toma, digamos, no contempló algunas amenazas que son muy específicas, que son contemporáneas y que en aquel momento no existían. Por ejemplo, el caso del terrorismo. Pero hay una que estaba totalmente fuera de foco. Bueno, teníamos los genocidios, las grandes violaciones de derechos humanos que apenas se empezaban a documentar, pero además a escribir, de modo que pudiéramos saber qué es cada cosa. Esa es la génesis, de alguna manera, de los tipos penales que terminan recogiendo el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Pero debieron pasar otros crímenes. Debimos tener Ruanda, Yugoslavia, etcétera, para poder llegar a esos niveles de especificidad. Pero en ese momento no teníamos una amenaza que para mí es la amenaza contemporánea más compleja que atraviesa sobre todo Latinoamérica, que es el narcotráfico. El narcotráfico ha venido avanzando a niveles capaces de poner en riesgo la gobernanza, las democracias y las libertades públicas. Si no, haz un paneo. Te invito a que hagas un paneo y tú puedas analizar, por ejemplo, en aquellos estados donde se ha arraigado la criminalidad transnacional vinculada con el narcotráfico, si hay más o menos libertades públicas. En todas hay menos. Siendo abogado del diablo, yo no he visto a Estados Unidos entrando en Colombia a cuenta de que existe, digamos, tráfico de droga o producción de droga en Colombia, ni lo he visto entrando a otros países en el Medio Oriente ¿cómo se llama? En incursiones militares o de guerra. Como abogado del diablo, ¿esta incursión fue violatoria al orden público internacional o no? Desde mi perspectiva no lo es. Y no lo es precisamente porque está atacando una nueva dinámica y además ha atacado dos situaciones que desde mi perspectiva no puede haber eso que la iglesia llamaba quietismo. Es que el no hacer nada frente a. Y esto porque el ordenamiento jurídico internacional no está diseñado justamente para proteger el estado de anomalía de las cosas, sino por el contrario, para tratar de restituirlo. Lo que ha venido ocurriendo es que, y esto yo creo que es una crítica constructiva y que de alguna manera tiene que darnos otra mirada
del derecho convencional es que el derecho convencional es un derecho posguerra y que no tiene formas coactivas de hacerse cumplir. Es decir, lo construyeron personas que vieron el holocausto, que vieron las bombas atómicas y que estuvieron al borde del abismo de la destrucción humana. De modo que no podían pensar que otros seres humanos podían volver a emprender campañas de esa naturaleza o ejecuciones de esa naturaleza. Y no colocaron las formas coactivas de cumplimiento, no existen. Y esa es la razón por la cual tú ves que el derecho internacional público se ha dedicado a ser observador, a documentar, pero muy pocas veces, o los mecanismos para impedir que, que los crímenes ocurran, son prácticamente inexistentes. ¿Se violó la soberanía del Estado venezolano? Bueno, la soberanía del Estado venezolano ya estaba violada. Desde mi perspectiva, lo que estamos es ante una posibilidad de reposición de la soberanía. Y acá yo creo que hay como una suerte de primitivismo conceptual, ¿no? Y que me ha tocado en diversos foros académicos, de que la gente entiende que la soberanía pareciera entender que es un tema de territorio. No hay nada más primitivo desde el punto de vista jurídico que eso, si no, no existiera la Unión Europea. Por ejemplo, la Unión Europea es justamente la apertura territorial y la conexión interinstitucional para funcionar bajo un solo paraguas jurídico normativo. Eso es impensable para Latinoamérica, que todavía creemos que cerrarnos o encerrarnos en fronteras es lo loable, ¿no? Bueno, venimos de una historia justamente de combate para lograr eso. Pero si tú analizas justamente el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, que permite la legítima defensa. Sí, me refiero exactamente a la legítima defensa. La legítima defensa es justamente la excepción o la permisividad a la utilización de la fuerza frente a amenazas. Está condicionada, Zahir, abogado del diablo, está condicionada a la aprobación del Consejo de Seguridad. Sí, salvo cuando tú tienes como vía una necesidad unilateral, que es exactamente equivalente a la que tenemos los ciudadanos de defender nuestra propia vida, bienes, etcétera, de defender a tu población. Pero déjame terminar con el tema de la soberanía, para terminar la idea del artículo 51. Es que la soberanía en Venezuela, y desde el punto de vista constitucional, y por eso es que hay que rescatar el concepto constitucional de la constitución vigente, la del 99, que es la que tenemos, es justamente la voluntad ciudadana. La voluntad ciudadana es la expresión más acabada de lo que significa la soberanía. De hecho, es la única expresión. Se entiende que los gobiernos o los poderes públicos responden a la voluntad ciudadana, es lo único que los legitima. De modo que no se entiende que exista un ejercicio del poder que contraríe los derechos de la ciudadanía, los restrinja, los limite a tal punto que haga imposible la vida en comunidad y que provoque una situación tan grave como la venezolana, que tenemos 9 millones de venezolanos fuera. Bueno, habría que agregarle una voluntad popular que fue despojada el 28 de julio del 2024, habría que agregarle una ciudadanía que ha sido también despojada por actos represivos y habría que agregarle una soberanía que, a fin de cuentas, ya lo dijiste tú, ha sido cooptada y penetrada por cubanos, por iraníes, por chinos y por rusos. Tengo que ir al corte, pero este debate continúa en breves minutos aquí con Zahir Mundarriy en El Abogado del Diablo. Ya venimos.